Buenos días. La investigación que les voy a presentar hoy, digamos que obedece a tres motivos y justificaciones, una histórica, una política y una mediática, digámoslo así, cuyo centro es la ley de víctimas en Colombia. Desde el punto de vista histórico, digamos que es una ley que es inédita en Colombia, además porque en su implementación todavía estamos dentro del conflicto. El conflicto no ha cesado en Colombia, a pesar de que fue anunciado hace menos de un mes las conversaciones y los acercamientos al proceso de paz. Desde el punto de vista político, esta ley es presentada durante el primer año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien representaba la continuidad con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y la ley de víctimas muestra, digamos, un cambio de postura frente al conflicto armado en Colombia. Y desde el punto de vista mediático, que además es el centro, digamos, de la investigación, se va a notar un cambio de los medios, la polarización de los medios durante el gobierno de Álvaro Uribe, el final, digamos, en el segundo cuatrienio del gobierno de Álvaro Uribe, y luego el gobierno de Juan Manuel Santos. Las preguntas son tres preguntas las que guían esta investigación sobre el papel de los actores, la posición de los medios y la agenda setting de una política pública. Los medios principales impresos en Colombia, digamos, de mayor impacto, periódicos El Tiempo y El Espectador y la revista Semana, durante el primer año de gobierno, esto me parece importante aclararlo, la investigación se centra en el momento de aprobación, los 10 meses de aprobación de la ley de víctimas en el Congreso. Se analizaron 87 artículos, editoriales del Tiempo y El Espectador y noticias de la revista Semana. Se utilizaron tres metodologías: análisis de contenido, análisis crítico del discurso y agenda setting y agenda de las alternativas de una política pública de John Kingdom. Simplemente dentro del contexto histórico, dos cosas. Muchos de ustedes son colombianos y lo conocen, pero dos asuntos o tres asuntos que marcan, digamos, la importancia y la relevancia de la ley. Una de ellas es que Colombia está ubicado hoy como el primer país en el mundo en refugiados internos, seguido de Sudán, Irak, Afganistán, Somalia y el Congo. El segundo país en América Latina en inequidad social según el coeficiente Gini rural de punto que va de 0 a 1, muchos de ustedes seguramente lo conocen. Colombia tiene punto 875 en 2010. Y adicionalmente, digamos, esa idea de que Colombia es un país feudal, mientras que amparado, digamos, en que el 4% de la población colombiana es dueña del 62% de la tierra. Sabemos además que este asunto de la ley de víctimas y la restitución de tierras, hoy por hoy, no en el momento de la investigación, pero hoy es el primer punto, todo el asunto agrario es el primer punto de las conversaciones del proceso de paz con las FARC. Bueno, entonces, para comenzar, la primera pregunta que se establece sobre el papel de los actores. Estamos viendo entonces en un primer momento la identificación de los actores por parte del periódico El Tiempo en sus editoriales: el presidente y el gobierno en primer lugar, opositores, victimarios, Congreso y víctimas. En El Espectador, presidente y staff de gobierno también en primer lugar, víctimas en el segundo lugar, opositores y grupos de derechos humanos en el tercero, opinión pública y Congreso. Aquí, para esta primera pregunta, el análisis de contenido fue la metodología utilizada. En tres momentos especiales estamos en identificación de los actores, y en la revista Semana igualmente aparece el presidente y el staff de gobierno como el primer actor, el Congreso como el segundo actor, los partidos, el partido oponente, digamos, si juntamos los dos partidos oponentes serían el tercer actor, el proponente el cuarto actor, y seguimos víctimas, organizaciones de derechos humanos, etcétera. Digamos que lo que aquí es importante, y ahora parte de una de las conclusiones, es que en los tres medios, en un 42%, el presidente y el staff de gobierno es el actor de las noticias y de los editoriales.
tenemos los opositores en un 19%, los victimarios, aquí hay opositores legales, perdón, ¿puedo utilizar esto? Opositores legales e ilegales, el Congreso y las víctimas. La segunda parte para responder esa pregunta ya es cuál es la identificación del papel. Ya sabemos cuáles son los actores, bueno, cuál es el papel de estos actores, de acuerdo con la información que nos entregan los medios o los editoriales. El papel de los proponentes: se habla como proponentes el presidente, el gobierno y el Partido Liberal. Se exalta el carácter, la habilidad y como la decisión política de este actor. Para El Espectador y Semana dicen: es muy importante, tienen un reto muy importante que ojalá puedan cumplir. Los oponentes, les decía yo, como oponentes vamos a encontrar enemigos legales e ilegales. Enemigos legales, la mayoría, digamos, ubicados en el partido de la U y el Partido Conservador, guiados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y los oponentes ilegales, narcoparamilitares y terratenientes, que han sido, pues, digamos, los encargados del desplazamiento y de los asesinatos de las víctimas y de la población civil. Frente a los protagonistas están las víctimas y los medios coinciden en hablar de la vulnerabilidad de las víctimas, de la esperanza que tienen, la gran esperanza que tienen en la ley, y también mencionar que sus líderes continúan siendo asesinados mientras que la ley está cursando en el Congreso. Por último, la identificación del clima político. Para los periódicos El Tiempo y la revista Semana, la ley es un claro mensaje de esa distancia que existe entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Por eso les decía, digamos, desde el punto de vista político hay allí pues como un asunto que se presenta. Y El Espectador señala que la ley, el tránsito de la ley en el Congreso tiene mucha oposición, y es, digamos, como el clima político lo muestra como un clima de mucha tensión y de mucha oposición. La segunda pregunta es, se refiere a la posición de los medios. Aquí el método utilizado es el análisis crítico de discurso inspirado en Tom Van Dyke, y básicamente vamos a mirar tres asuntos: titulares, temas y modelos mentales. En la construcción teórica, que todavía pues que no alcanzaría a presentar acá, en los modelos mentales, digamos, hay una correlación entre framing y modelos mentales. En el análisis de los titulares vemos aquí, ustedes, desafortunadamente los colores no están tan fáciles de identificar, se supone que ya allí hay tres colores, pero bueno. Aquí encontramos un grupo de titulares que mencionan al actor víctima o victimario, digamos, hablando de esa vulnerabilidad y de ese problema, digamos, que existe entre los victimarios que atacan y asesinan a las víctimas. Otro segundo grupo de titulares que habla sobre el actor gobierno y cómo Colombia y el gobierno en particular tienen, digamos, esa larga deuda, esa deuda histórica por pagar a las víctimas en Colombia en un conflicto que lleva más de 50 años. En el periódico El Espectador tenemos 12 editoriales y también nos encontramos con un primer grupo de titulares que se refieren muy propiamente a la ley. El Espectador, digamos, que hace un énfasis fuerte en lo que es la ley de víctimas. Habla otro segundo grupo de titulares sobre Colombia y su papel, digamos, número uno, desplazados, ausencia del Estado en Urabá, que sabemos que es una de las zonas de mayor conflicto en Colombia, y exalta, digamos, y es importante para El Espectador, y aquí en el titular es claro, digamos, ese asunto de que el presidente pida perdón a las víctimas y que por eso, digamos, esté teniendo la relevancia que tiene la ley de víctimas, que en el tercer punto lo vamos a mirar cuando hablemos de Agenda Setting. En la revista Semana pues son 67 noticias, digamos que aquí no traje los 67 titulares, pero podemos agrupar los titulares de la siguiente manera: unos que mencionan los actores de la ley, los enemigos y los problemas son 15 de ellos. Algunos de los titulares se muestran cómo la revista Semana está
digamos, a favor de la ley, como tiene dudas o críticas a la ley, unos mucho menos cantidad, y en la dificultad de la misma, pues que sí, en general todos han enfatizado. Los temas, sabemos, por el análisis crítico del discurso y por la teoría de Van Dijk, que los temas son uno de los asuntos más importantes, porque digamos que tienen la coherencia total del texto, los significados locales, son lo que más queda en la mente de las personas, etc. Estos son los temas principales. Me quedan 5 minutos, voy a ir un poco más rápido. Y por último, el análisis del framing y de los modelos mentales. Podemos decir que en general en los 8 editoriales del periódico El Tiempo encontramos que este es como el modelo mental. El modelo mental, desde la teoría del análisis crítico del discurso, es precisamente como esa estructura que pretende quedar en los lectores, que los medios, digamos, que encuadran, y es la que pretenden quedar un poco en la teoría de Robert Edman, pues que lo conocen, todo ese asunto de cuál es el problema, cuál es la solución, cuáles son los resultados que puede tener. Entonces este es el framing, no lo voy a leer, ustedes ahí están viéndolo. El espectador también habla sobre esa importancia, digamos, del apoyo a la ley, y que este gobierno la esté digamos, trabajando con tanta fuerza, pero mencionan la dificultad y el reto que va a ser la implementación, que en este momento pues estamos en ella. Y en los 67 artículos de semana, pues digamos que podríamos hablar como de 3 modelos, que son estos: la restitución de tierras, el hecho de que el anterior gobierno no quiso apoyar la ley de víctimas. Efectivamente en el anterior gobierno la ley de víctimas cae en el 4º debate en el Senado, y ese asunto de cómo este gobierno quiere frenar esa contrarreforma agraria. John Kingdom, digamos que hace un análisis de agenda setting, agenda política y agendas alternativas de una política pública, y tiene unos parámetros, digamos, especiales como para analizarla. Yo voy a señalar aquí 3 de ellas. En un primer momento dice Kingdom que cuando se va a analizar y cuando va a pasar una política pública, digamos que lo primero que se identifica es cuál es la ventana política que se abre. Y en ese momento nosotros encontramos que en la ley de víctimas, como les decía anteriormente, en el gobierno anterior no pasa la ley de víctimas, pero el cambio de gobierno y el cambio de administración es un buen momento y un buen clima para que la ley de víctimas pase, y efectivamente como política pública encuentra allí su momento, además de que está, digamos que antecedida de toda el trabajo que se ha hecho en unidad nacional por parte del presidente Juan Manuel Santos. Bien, en ese sentido entonces el gobierno efectivamente presenta su agenda, y su agenda es esta ley de víctimas, una ley inspirada y una ley, digamos, de la factura del Partido Liberal, pero que es impulsada por el gobierno, y presenta, digamos, su agenda, y su agenda quiere llevar, por supuesto, a la aprobación de la política pública, pero se encuentra entonces agendas alternativas que durante todo el tránsito en el Congreso estuvieron lideradas por el partido de la U y el Partido Conservador, quienes buscaban el rechazo de la ley básicamente por 2 asuntos. Primero, no reconocían, desde esta ala, no se pretende reconocer a todas las víctimas como víctimas, hay unos que saldrían, digamos, y no serían víctimas, y de otro lado por el alto costo de lo que tiene la ley. Para concluir entonces, 4 asuntos. Bueno, en principio lo que veíamos para los medios, El Tiempo, El Espectador y Semana, digamos que uno puede ver después del análisis que hubo una coparticipación en la aprobación de la ley de víctimas, digamos que claramente estuvieron a favor de la ley de víctimas. De ello, digamos, se desprende que el actor más importante de la ley de víctimas haya sido el presidente Juan Manuel Santos y el staff de gobierno, incluso mucho más que el Congreso, sabiendo que la ley estaba en el Congreso, y mucho más que las víctimas, que eran realmente los protagonistas, digamos, de la ley, en tanto que es a ellos a quienes va dirigida. Los medios se presentaron efectivamente como en ese mismo, digamos, en todo el transcurso, como seguidores de la agenda política. Los medios de comunicación no presentaron allí, no explicaron la ley de víctimas,
no hablaron de las características, cuando hubo muy pocas críticas a la ley, más bien muchas críticas a los oponentes, fue altamente, digamos, cuestionado y criticado los oponentes por su corta visión. Las víctimas, que fueron, digamos, el segundo actor más mencionado, no tuvieron en los medios de comunicación mucha atención más allá de cuando se presentaban asesinatos a los líderes de las víctimas. Los medios entonces, digamos que no dieron esa voz a las víctimas, no tomaron tampoco una voz propia, no analizaron si esta era una preocupación real, sino que más bien iban respondiendo a las palabras del gobierno y replicando las palabras del gobierno. En el análisis, digamos que hay un claro consenso entre los medios y el gobierno, y siguiendo el modelo de Robert Entman de la activación en cascada que toma Descartes Dodge, uno puede decir que efectivamente los primeros 4 escalones en el trabajo pues, que hace fueron activados por la agenda del gobierno, el framing de los medios activado por la agenda política del gobierno, antes, digamos, de llegar a la ciudadanía y a la opinión pública. Casi que podemos decir que los medios no tuvieron una propia agenda, sino la agenda política. Muchísimas gracias. El objetivo de nuestra ponencia es fundamentalmente explorar una metodología para el análisis sistemático de encuadramientos en columnas de opinión para el caso colombiano. ¿Por qué llegamos a esa pregunta? Y lo primero que tengo que decir es quiénes somos. Cuando la mayoría de los ponentes, con algunas excepciones, son universidades y centros de investigación, Global News Intelligence Latinoamérica es una empresa con una misión también en materia de investigación e innovación, y tenemos un Media Lab que está orientado fundamentalmente a trabajar desde, digamos, a buscar sustento académico de nuestras propuestas. Somos una empresa de análisis de contenido. Hacemos análisis de contenido en medios de comunicación y nos diferenciamos de muchas de las cosas que están afuera porque hacemos análisis de contenido de las declaraciones que recogen los medios de comunicación de las fuentes. Entonces nos interesa sobre todo qué están diciendo las fuentes a los medios de comunicación y a los periodistas. A cada uno de esos puntos de datos le asignamos una serie de variables, tanto a la fuente como al periodista, al medio de comunicación, a la declaración, y eso nos permite construir unos mapas del comportamiento de los medios de comunicación. También lo hacemos para redes sociales. Esos mapas nos permiten hacer unas afirmaciones de ese comportamiento de los medios, y finalmente nuestros consultores hacen unas recomendaciones a nuestros clientes, fundamentalmente, que pueden ser corporativos, pueden ser del gobierno. Sin embargo, no medimos influencia, no medimos el efecto que ese mapa que hacemos de los medios de comunicación, no sabemos si intervenir o participar en la formación del debate público en medios está teniendo un efecto sobre la percepción de los ciudadanos, y ha sido una pregunta que nos hacen tanto los clientes como nosotros intelectualmente nos hemos hecho frecuentemente. Ahí llegamos un poco a la pregunta de framing. Framing, además entendido, usamos con mucha frecuencia, y van a ver los autores quienes accedan a la ponencia, a una interpretación que se hace del mundo político, que se populariza por medio de la conversación y los medios masivos de comunicación. Y para explicarlo muy sencillamente, yo con frecuencia uso el ejemplo en clase de Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt es una colombro-francesa que estuvo secuestrada en manos de las FARC durante muchos años, 7 años en la selva. Y el día que la liberan es, por supuesto, noticia nacional e internacional. Mi mamá es una mujer que vive en Choachí, relativamente aislada, una ciudadana promedio, vota, juiciosa, pero cuando ve la noticia, ella no dice, esto es una muestra de la debilidad de las FARC. Ella dice, Virgen Santa, qué dicha. Son los líderes de opinión, son las élites las que generan la interpretación política de los fenómenos, y eso es lo que nos interesaba. Cómo los encuadramientos que hacen las élites entendidas desde la perspectiva de Salier, son las que generan la interpretación que después se populariza vía medios de comunicación de los ciudadanos. Entonces, ese modelo era el que nos interesaba. Cómo las élites generan una interpretación política de los eventos, de los fenómenos, son diferentes interpretaciones, y los ciudadanos consumimos de manera más o menos aleatoria, más o menos casual, esa información de los medios de comunicación para formarnos con predisposiciones ideológicas y grados de sofisticación política. Nos apropiamos o no de esa información y la repetimos en otros escenarios. Primero, teníamos la tecnología, y segundo, nos parecía que las
columnas de opinión, que son una, ayer Guy Golan explicaba un poco cómo funcionaba el tema de los op-eds, es muy similar en Colombia, hay una línea editorial y un lugar donde los columnistas pueden, expertos sobre los temas, expresar sus opiniones, sus encuadramientos de los temas. Nos parecía que así los líderes de opinión, las élites, se estén expresando en foros informales, en radio, en televisión, en las columnas de opinión, por el espacio limitado de tiempo, por el espacio limitado, de 800 a 1200 palabras, están un poco obligados a ser muy claros en cuál es su interpretación del fenómeno político, cuál es el frame que van a compartir con los ciudadanos. Sin embargo, queríamos resaltar tres cosas que nos parecían importantes. Lo primero, para poder medir influencia necesitamos tratar de tener una línea de causa-efecto. Entonces queríamos que fuera algo permanente. Lo que nosotros queremos es tener un termómetro permanente en los líderes de opinión publicados en las columnas de opinión. Eso tenía una segunda característica, y es tratar de hacerlo sobre un universo relativamente amplio. La mayoría de los estudios de encuadramientos y de framings a los que hemos accedido seleccionan un grupo relativamente pequeño de encuestas, de columnas. Ayer Guy Golan hablaba de un estudio que hizo sobre el framing de América Latina en editoriales y columnas americanas, de unas 132 columnas. Nosotros queríamos que fuera mucho mayor. Para eso nos apoyamos en un estudio que hace cifras y conceptos de cuáles son los medios más leídos por los líderes de opinión. Tomamos esos 10 medios y todos los días extraemos todas las columnas que hablen sobre temas políticos en estos medios de comunicación. Hoy el estudio que nosotros hacemos sobre la puesta en marcha de esta metodología recoge 1600 columnas de opinión y más de 18.000 framings, y ya hoy, arrancamos el 1 de mayo, ya hoy estamos por el orden de los 25.000 framings y más de 2.000 columnas de opinión, y la idea es seguir. Queremos tener un dataset de cómo encuadran el debate los líderes de opinión en Colombia, y lo mencionaré más adelante, me encantaría empezarlo a comparar con otros sistemas de medios en otros países de América Latina, porque seguramente vamos a encontrar comportamientos bien interesantes de cómo se está encuadrando el debate. Esto para decir que nos interesa que el estudio sea sistemático, y aquí es donde surge la pregunta de investigación. ¿Cómo hacemos un estudio sistemático de encuadramientos? La perspectiva de Endman es de la que nos hablaban ayer, y ahorita Ana Cristina la decía, va en cascada, ¿no? Entonces son 5 o 4 condiciones que nos permiten saber si estamos ante un framing o no. Y cuando primero hicimos un proceso de pre-coding, cogimos unas columnas, no lo hacemos con estudiantes, no nos sirve hacerlo con estudiantes, lo hacemos con profesionales con experiencia en análisis de contenido, y hacemos un proceso de pre-coding para saber qué encontrábamos. Llegamos a Endman y tratamos de dar instrucciones a un grupo de 2 o 3 analistas, las mismas instrucciones para que clasificaran los framings de unas columnas de opinión. El resultado fue desastroso. El resultado fue desastroso porque cada uno hacía una clasificación de qué era definición del problema, qué era una definición de una propuesta. La carga, digamos, ideológica del analista muchas veces era evidente, y no salió bien. Entonces le pegamos una revisada a la literatura y nos encontramos con Newman, y una categorización que hace Newman que es diferente a la de Endman, y que de hecho fue puesta en marcha tanto para un análisis de contenido en un ejemplo en Kenia, en África, y otro en América Latina. Nos pareció interesante. No es tan, digamos, no es tan interpretativa como lo puede ser la de Endman, pero nos permite hacer algo que queremos, es generar datos. La pusimos en marcha y nos sirvió en la medida que los analistas, cada vez con más éxito, clasificaban la misma información de la misma manera, ahorita hablamos de las 5 categorías, en 5 categorías casi siempre lo hacían más o menos de la misma forma, pero encontramos un segundo problema, es que cada analista elegía por un framing lo que quería. Entonces para uno iba en un párrafo, para otro eran 3 párrafos, para otro era una frase, para otro era titular, y nos generó tal vez el mayor reto operativo que tenemos para el estudio. ¿Cómo lo resolvimos? Sabiendo que hacemos un sacrificio de algunos frames, de la parte sobre todo hermenéutica del análisis de framing, logramos, digamos, a una conclusión, y es tratar de definir o enmarcar el framing en la composición semántica del texto. Y definimos que un framing eran todas las posiciones o los juicios de valor que asumía un columnista
sobre una persona, una institución o un tema. Eso permitió, ya cuando volvimos a sacar adelante como el ejercicio de clasificación de datos, permitió que con cada vez mayor precisión el intercode reliability se reducía, perdón, se incrementaba, y la definición de posición como framing nos sirvió para clasificar la información. Sabemos que sacrificamos framings, pero todas las posiciones son un frame. Entonces tenemos por lo menos como esa estabilidad en los datos. Nos apegamos también a Chong, quien indica que un frame puede tener diferentes categorías o diferentes consecuencias. Y tratamos lo que estamos haciendo en este momento es a cada posición, a cada framing, le asignamos 3 dimensiones, si se quiere, de framing. Una que también ha sido utilizada, un framing de tono, de posición. Entonces, ¿cuál es la carga que tiene ese framing? ¿Es crítico? ¿Es favorable? ¿Es de apoyo, de support? ¿O es ambiguo o neutral? Yo prefiero ambiguo, porque si uno está asumiendo una posición, pues si no la está asumiendo, no es una posición. Entonces, sin embargo, pues lo estamos discutiendo, pero entre tono ambiguo y neutral se clasifica esa información. Nos interesaba mucho, siguiendo un poco a Saller, las otras 2 posiciones, ¿a quién se refieren cuando están encuadrando? ¿A personas, a instituciones o a asuntos? Y finalmente, esta es la clasificación que hace Newman, que estamos utilizando, que nosotros le pusimos el título, a falta de uno, no encontramos en Newman una orientación más clara, lo llamamos persuasivo. Es cuál es el estilo de framing que se usa para transmitir el mensaje. Entonces, simplemente por poner un ejemplo, esta es una cita de un columnista. El presidente Santos se vio lento, errático y débil en su respuesta política frente al repudiable atentado de Londoño. Es un encuadramiento de carácter desfavorable orientado hacia una persona y en atribución de responsabilidad. Otro, José Obdulio Gaviria, dice: los políticos como los desmovilizados del ELN reunidos en Corporación Arcoíris. Entonces es desfavorable sobre una institución, en este caso ONGs, referido a una relación de conflicto. Hasta aquí es la parte que me interesaba compartir con ustedes, porque es la reflexión sobre la metodología, para llegar a un sistema que nos permitiera clasificar de manera sistemática la información. Pero por supuesto que hallamos cosas que nos parecieron interesantes. Los datos pues los encuentran en la ponencia, pero nos permitieron lanzar unas hipótesis. Nosotros todavía no estamos haciendo regresiones, no estamos analizando los datos ni cruce de variables, sino los datos puros nos permitieron lanzar unas hipótesis. 9 hipótesis en total que esperamos nos manejen la agenda de investigación de aquí para adelante. Voy a presentar solo 4, de hecho creo que solo 3. Las que más nos llaman la atención. La primera: los líderes de opinión responden a la definición de agenda de los medios, encuadrando el debate, pero son muy poco exitosos proponiendo temas en la agenda de los medios de comunicación. Lo que encontramos una y otra vez es que si bien siempre hay algún líder de opinión tratando de poner el tema, de hablarlo, de plantearlo, no es hasta que ocurren los grandes titulares, no es hasta que el periodista en varios medios de comunicación sacan el tema que se genera que varios columnistas hablen del tema. Entonces los líderes de opinión lo encuadran, pero no hacen una definición de agenda. Lo segundo, bueno, no me quiero quedar ahí, me encantaría profundizar los datos, pero pues está en la ponencia. Lo segundo, existe una relación positiva entre la atención de los líderes de opinión a un tema y la proporción de posiciones críticas en cualquiera de los encuadramientos de sujeto. 3 cosas de esto, muy breves. Lo primero, nos sorprendió encontrar, creíamos que íbamos a encontrar que nuestros columnistas eran duros con instituciones y personas. Y resultó que eran sobre todo duros con problemas. Se refieren de manera crítica sobre todo a asuntos y problemas, salvo cuando hablamos de política, pero eso puede tener mucho que ver con la coyuntura en la que se analizaron los datos, que tiene que ver con una crisis en la reforma de la justicia que hubo en ese momento. Lo segundo es que encontramos que los rockstars, o sea, los columnistas más leídos, son más críticos que la media de los columnistas. Sospechamos que hay una especie de compromiso con el lector de tener que ser más crítico que lo normal. Son críticos, en general el 67% de los encuadramientos en todos los temas tienden a ser críticos, y eso pues es de resaltar. Tercera hipótesis: hay una relación entre el comportamiento de las críticas de los líderes de opinión hacia personas e instituciones, y no solo las críticas, los framings en general, y los resultados de encuestas de opinión en favorabilidad y en confianza en instituciones. Este es tal vez el que más nos interesa hacia adelante. Sospechamos, entendemos que no es automático,
Entendemos que hacer un análisis estadístico de las posiciones de los líderes no se va a ver reflejado, calcado en las posiciones de los ciudadanos en encuestas de opinión, porque pues estamos analizando cosas completamente diferentes, pero al hacer el análisis en el tiempo, sospechamos que podemos tener unas ideas de cómo se comportan las encuestas de confianza en instituciones y las encuestas de favorabilidad dependiendo del comportamiento de los líderes de opinión. Si salen, tienen razón, esto debería probarse. Entonces es por donde queremos ir y habrá que trabajar. Y la última hipótesis, las posiciones publicadas de columnistas hombres de Bogotá entre 40 y 60 años se verán reflejadas principalmente en las opiniones de los ciudadanos. Básicamente aquí lo que encontramos es que la gran mayoría de información publicada en columnas de opinión, y les recuerdo que estamos hablando de 10 medios, esto incluye medios regionales, y hay unas diferencias muy interesantes además. Sin embargo, hombres de 40 a 60 años son los que más están generando encuadramientos en los medios masivos de comunicación. Una anotación interesante, encontramos que los columnistas en donde hay edad identificable, los más jóvenes tienden a ser menos críticos y a medida que avanza la edad tienden a ser mucho más críticos, y ahí uno puede lanzar algunas hipótesis sobre eso, excepto los de 30 a 40, que están por encima de todos los demás en términos de la crítica, y yo creo que tiene mucho que ver con la actividad política alta en ese momento de la vida. ¿Qué queremos que pase con esto? Lo primero, nos parece muy interesante poder tener un termómetro, lo vamos a llamar liderómetro, un termómetro del comportamiento de los líderes de opinión en el país, en este caso en este país, saber cómo se están encuadrando los debates, y nos interesa hacer pública parte de la información. Queremos tener una plataforma donde se pueda saber la posición frente a instituciones de los líderes de opinión sobre los temas de los que hablan, en dónde son los que más hablan. Ya tenemos en línea una versión inicial de eso, de acceso público. Además, como arranqué mi introducción diciendo, somos empresa, nos interesa es usar esto para hacer consultoría y ayudar a las personas a enriquecer el debate público, pero queríamos sobre todo hacer una reflexión sobre la metodología para saber qué funcionaba, y una vez puesta en marcha empezar a tener datos. Ahorita tenemos no tenemos muchos, pero un ejemplo ya de algunos resultados un poco más de carácter periodístico. Voy a decir solo dos que me parecen interesantes para cerrar. Es sorprendente la brecha de género en columnistas. La brecha de género más amplia ocurre en los medios de comunicación de carácter económico, 90 y 95%. Y la brecha de género más estrecha ocurre en El Heraldo, que es un medio de comunicación de la costa colombiana, incluso contrario a algunos prejuicios que uno puede tener contra lo que se supone es una sociedad machista, pues por lo menos en materia de líderes de opinión, la brecha es de 70-30, que es inferior a la del promedio nacional. Y bueno, allá hay otros datos interesantes que pueden valer la pena revisarlos. Esa era nuestra presentación, y muchas gracias. Juan Fernando, en Colombia más o menos cuál es la cantidad, la proporción de personas que consumen columnas de opinión, porque esto varía en Latinoamérica, hay países donde hay más atención en algunos. Luego hay una discusión sobre el tema propuesto por Newman, ¿no? Durante estas 5 categorías, una de ellas es conflicto. Sin embargo, los que trabajan transformación y resolución de conflictos critican a Newman en el sentido de que así como hay un frame de conflicto, debiera haber un frame de consenso, de diálogo. Entonces, si uno utiliza esas 5 categorías, no termina concluyendo, o sea, lo lleva a uno a concluir que hay más conflicto, más criticismo, y no visibiliza los procesos de diálogo o los esfuerzos de los columnistas para encontrar links, ¿no? Y todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, en ambas exposiciones se están hablando de conflicto, ¿no? Y en los conflictos lo interesante no es la esencia de los actores, sino los roles que juegan durante el proceso. Y esos roles y funciones son cambiantes, ¿no? La teoría de transformación de conflictos plantea precisamente que hay como 18 roles solo de los terceros, hay otros tanto de los secundarios, otros tanto de los primarios. Y sería interesante cómo poder hacer el match entre los actores de los medios, a través de columnas o a través de noticias, con los actores del conflicto, y cómo estos
tienen procesos dinámicos de relacionamiento con los medios, ¿no? Porque no son actores pasivos a los cuales los periodistas llegan y extraen información, ¿no? También buscan influenciar en los medios y tienen roles activos en ese proceso. La primera pregunta que haces es clave, es bajo. Yo no sé si Álvaro tendrá el dato más exacto, yo sé que por lo menos en población adulta la lecturabilidad está alrededor del 30% en Colombia, pero además en columnas de opinión es mucho más bajo. Y por eso nosotros no estamos haciendo el supuesto de que el ciudadano lee las columnas de opinión, sino que ponen esa información a circular. Entonces, esos encuadramientos que generan los columnistas es lo que después va a recoger el periodista, lo que después va a recoger el politólogo de la casa, y eso es lo que va a aparecer eventualmente, que es parte de lo que queremos ver, cuánto se demora un frame propuesto por un columnista en hacer parte del debate público, es parte de lo interesante. Pero somos conscientes que no es lineal, porque la lecturabilidad sigue siendo a nivel de élites, y por eso, además, los 10 medios que elegimos no son los más leídos, sino los más leídos por líderes de opinión, que es un poco para empezar a hacer ese canal de influencia. La segunda pregunta, nosotros efectivamente clasificando frames de conflicto, los orientados a consenso, los incluimos como conflicto. Es una descripción de no solo de confrontación, sino de relación entre dos partes en donde hay digamos, posiciones o intereses incompatibles. Puede ser orientados a resolverlo o resolverlo de manera violenta, pero está incluido ahí. Sin embargo, vamos a pegar una revisada de literatura que nos nosotros. Sí, bueno, yo en primer lugar, la verdad me alegra mucho el estar en una mesa en donde se está trabajando sobre framing, porque sabemos que es la teoría que pues, está pegando más fuerte ahora mismo en la literatura internacional, pero en América Latina todavía no tiene una presencia tan fuerte, y qué bueno que estemos empezando a generar estos espacios, ¿no? Me interesó mucho el trabajo que hacéis con Fernando, sobre todo por el volumen de datos. O sea, es espectacular. Sí, es verdad que cuando hacemos trabajos de framing es muy difícil trabajar. Yo en mi tesis trabajé con 1000 tesis, con 1000 noticias, y es una locura trabajar con los datos que te digo, es una locura. Y además me alegra mucho que trabajéis en algo que normalmente no se ha solido vincular con el framing, aunque hay un frame muy importante, hay un trabajo de frame muy importante, que es las noticias de opinión, o sea, los artículos de opinión, donde realmente se lanzan muchos de los frames que después llegan al debate público, ¿no? Sin embargo, sí hay, bueno, pues te quiero hacer algunos comentarios y una pregunta. Veo que trabajáis con frames, con listadores de frames genéricos, como por ejemplo el que plantea de los 5 frames, que ahí marqués como de Newman, aunque no es realmente de Newman. Newman es la autora previa, pero ese listado internacionalmente está aceptado como de Semezco y Valkenburg, que son las autoras que incorporan todos los encuadres. Es muy interesante lo que comentaba el compañero sobre el consenso. Hay otros listados. Yo, por ejemplo, te plantearía, ¿por qué no utilizáis, por qué no pensáis? Esos encuadres son muy genéricos. Si nos vamos a política, podéis trabajar con los estudios de Capella y Jamieson, donde hablan de la espiral del cinismo, el encuadre estratégico frente al temático. Están presentes. Ebris ahora mismo acaba de publicar un artículo donde habla de otros tipos de encuadres que se trabajan también en política, y Yengar con encuadre temático y el episódico, e incluso te voy a hablar de Ellen Bass y de Ebris, que hablan nos dan un listado para generar el encuadre estratégico, Kim, que nos habla del encuadre temático, y además pues va muy con la mano de lo que decía el compañero Floss y Marcinkowski, que son unos autores que hay desde hace algún tiempo, hablan de encuadres también políticos, entre otros el encuadre de consenso, porque efectivamente muchas veces se plantea la política como un enfrentamiento. Mucho tiene que ver por esa dinámica de Estados Unidos, de la espiral del cinismo, donde se plantea que la cobertura política siempre va a ser negativa, en el sentido no tanto de la negatividad, sino del enfrentamiento, ¿no? De la confrontación. Cuando también hay debate, también puede haber consenso. Entonces yo con gusto te puedo pasar esa. Y ahí lo que te planteo como pregunta es, si no llegasteis a plantearos en trabajar con encuadres temáticos, es decir, esos son encuadres genéricos que pueden estar en cualquier noticia, pero es muy enriquecedor que en un estudio de framing trabajes con encuadres temáticos sobre temáticas concretas que nos dan una visión mucho más profunda de cómo se está trasladando a la opinión pública los frames
sobre una temática muy particular y cómo eso obviamente va a llegar al frame del público, al frame de la audiencia, y va a generar unos impactos cognitivos y actitudinales. Entonces ahí yo te preguntaría si no lo habéis pensado, y si lo habéis pensado, pues desde luego tres, cuatro respuestas. La primera, me interesa mucho ese listado que tienes en la cabeza. De acuerdo, yo, ahorita Carolina me estaba haciendo con cara, no es Newman, es Semeco, y es por ese lado donde sale. Digo, Newman es previo. Pero la operatividad de eso ocurrió más adelante. Y nosotros sí hicimos una revisión muy juiciosa tanto de Brice, el artículo que mencionas, y de nunca he podido pronunciarlo a él, Sin embargo, lo que nos pasó es que lo que hemos encontrado, estamos en el proceso, es que para hacer la revisión a 30.000 pies de altura que queremos hacer, nos toca sacrificar un poco esas propuestas que son tan útiles. Por ejemplo, Gaigon hablaba ayer, ese sistema del propio Entman es muy valioso cuando uno coge un tema. También lo que está haciendo Ana Cristina. Si uno dice ley de víctimas, hacer análisis de contenido con ese marco conceptual es mucho más fácil. Cuando uno coge todos, se vuelve un poco más difícil de manejar. Y lo segundo, y yo sacrifiqué un par de diapositivas, el tema de asuntos. Hay toda una clasificación precisamente de cuáles son los temas. A cada encuadramiento tú sabes a qué tema se está refiriendo, y estamos haciendo el mapa de eso porque es crucial saber, sobre todo si quiero ver qué va a pasar, si ahí hay algún efecto de agenda setting o no en el futuro. Pero sí me interesa mucho de todas formas enriquecer la literatura. Te lo digo porque cuando planteas la propuesta de Emma es muy interesante, pero desde una visión más de la sociología de la comunicación, y quizá te puede llevar a muy buenos estudios, pero muy particulares. O sea, es un planteamiento muy bueno para analizar, por ejemplo, al detalle una noticia. Pero cuando tú estás con ese volumen, tienes que irte hacia otros instrumentos donde tengas listados de reactivos que después, mediante técnicas multivariadas, puedas agrupar, ¿no?, en frames. Y eso es lo que creo que os puede facilitar el trabajo, porque es capacitar a los codificadores en qué es lo que hay que entender de esos reactivos y generar, claro, y ya generar, obviamente, con ese volumen no puedes preguntar todo, pero sí tener a lo mejor encuadres muy particulares que ya tengas detectados, ¿no? Y después hacer estudios particulares sobre temáticas concretas. Sí, yo tenía, para confirmar más desde el punto de vista de periodismo, y es cómo es la relación entre la cantidad y el nivel de influencia de los líderes de opinión al opinar, y obviamente al tirar línea, como se dice. Veo acá que, digamos, un diario como El Espectador es el que más volumen de columnas tiene, pero pues finalmente no vería uno la relación de su éxito como empresa periodística en circulación y en nivel de influencia. ¿Hay alguna explicación para eso? La respuesta en dos pedazos, y todos los interesados en framing me ayudan. Es un tema de estilo. El hecho de generar más columnas no significa generar más línea, y ahí nosotros ahorita estamos tras tres datos que nos interesan: lecturabilidad de los columnistas, clics. Si el medio me da a mí los datos de cuánto lee un columnista y cruzarlo con esta información puede darle más sentido, y no simplemente decir El Espectador publica tantas versus El Tiempo tantas, porque tienen dos estilos de la forma de abordar sus columnas que es diferente. Y ahí yo creo que sobre todo en un tema como las columnas, la fidelidad es mucho más poderosa que la sola publicación. Y el tema de que sea exitoso o no exitoso el modelo, pues no sé, pues eso ya es otro campo que toca preguntarse a los pero algo que sí nos parece interesante es que tienden a ser, por los datos recientes que publicaron, de hecho El Tiempo sacó una encuesta reciente tratando de preguntar quiénes eran los columnistas más leídos, y lo que sí podemos, digamos, afirmar con certeza es que los más leídos son más duros. Y eso me puede indicar que el tema de ser crítico puede tener rating, y eso genera además un círculo, para explorar como hipótesis, un círculo de tenemos unos líderes de opinión muy críticos, está generando eso una opinión pública cínica, y puede ser, no sé, hay que mirarlo hacia adelante.
Y lo otro es si se puede entablar una relación entre la intervención de estos líderes de opinión en estos medios tradicionales con su presencia en redes sociales o algo por el estilo. Vamos para allá. Retweets, Exacto. Vamos para allá porque tal vez lo más interesante ahora es, y tenemos la tecnología para hacerlo, es ver el mismo comportamiento de estos mismos. Es que nosotros ya tenemos registrados más de 500 columnistas, es que es un montón de columnistas, y estamos tratando de identificar su presencia digital para saber y buscar por ese camino también un indicador de influencia y fidelidad. Sí, quería preguntarle a Ana Vélez. Un poco una de las conclusiones que planteaba, no sé si entendí bien, era que los medios no habían liderado el frame, sino que no había sido el gobierno, ¿no? Y no medía el Congreso, ¿no? Pero tal vez, no sé si han revisado este autor, ahorita no me acuerdo cuál es, que plantea una diferencia entre frames de hechos, frames de asuntos y frames de problemáticas. Entonces, tal vez los medios se estén enfocando solo desde el frame de hechos, ¿no? Y no estén construyendo estos frames de asuntos o de problemáticas. Lo digo ¿por qué? Porque la preocupación detrás de los frames es un poco qué es lo que está planteando como interpretación a la audiencia, ¿no? O sea, ¿qué está quedando? O sea, se supone que si se enmarca desde hechos, la posibilidad de influir en las formas de lectura son menores que si uno lo enmarca desde las problemáticas, ya que cualquier otra noticia parecida, el lector, el televidente, etcétera, va a interpretarlo desde las problemáticas, ¿no? Y lo va a meter ahí como un cajón, ¿no? Esa es un poco la idea de los. Yo creo que me había olvidado de comentar, los dos trabajos son muy interesantes. Me preocupaba cuando dijiste que en un momento tuvieron que tomar una decisión en torno a centrarse en los juicios de valor de los columnistas, ¿no? Ahora, el frame, las teorías, en verdad, no son un archipiélago de teorías, pero en general coinciden en que el tema no es solo de contenido, sino también que es de la estructura de la noticia, ¿no? O sea, cómo desde la estructuración de la noticia llevan a una lectura preferente, ¿no? Y en ese sentido, si solo nos concentramos en el actor comunicante, en lo que dice como juicio de valor, estamos perdiendo, digamos, todas las estrategias discursivas, los recursos audiovisuales, el arte del periodismo para seducir, para, digamos, acercar al lector hacia un discurso y convencerlo. Te contesto de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, perdón. No consideramos, y esto es un debate que habrá que tenerlo, pero los columnistas no son periodistas. Aunque hay muchos columnistas que son periodistas, están los académicos ahí, pero la respuesta es clara. Sacrificamos la parte de interpretación hermenéutica, es sacrificada con la ambición de los datos. Lo que nosotros queremos hacia adelante es, una vez identifiquemos de todos nuestros datos algo en lo que queremos profundizar, meternos en el cuadro. Porque igual vamos a tener los datos almacenados, los datos clasificados, y lo que queremos es, si hay algún tema de interés, meternos en el cual, y ahí sí, además meternos de una vez con Eggman, porque funciona muy bien para hacer precisamente eso, las figuras literarias, las metáforas que se usan, y tratar de contrastar eso con el efecto público. Nos interesa muchísimo, y tal vez la apuesta que estamos haciendo es tratar de tener una idea del efecto de la influencia de las élites sobre la opinión pública. Puede ser este un camino y esperamos que sí, si no, pues corregiremos el timón más adelante. Y me parece la observación sobre esas diferencias entre los frames de hechos y problemáticas, efectivamente, digamos que aquí, en el caso específico, había un hecho que era el proceso de aprobación de la ley de víctimas. Digamos que lo que antecede y lo que hace que fuera interesante desde el punto de vista de la problemática, y por eso una de las conclusiones es más
el seguir la agenda política y no proponer, digamos, también una agenda, es porque la ley realmente ha tenido, digamos, un proceso muy largo donde se ha problematizado todo el planteamiento de la ley de víctimas y más, digamos, como en el proceso de justicia transicional, pues de irla aplicando cuando todavía estamos en conflicto. Entonces, digamos que en el análisis lo que se ve es que eso se deja a un lado porque se concentra más es en el hecho, cuando digamos que había un ambiente y un antecedente de hacer de la ley de víctimas un asunto que estaba, digamos, siendo problemático también no solo desde el punto de vista de la agenda política, sino también desde el punto de vista de las mismas organizaciones de víctimas, todo, pues, digamos, el proceso. Señor, yo tenía como comentarios para las dos presentaciones que tienen que ver con los estudios de Freddy, precisamente. Se sigue trabajando todavía mucho sobre el ingreso y realmente esto está cambiando fuertemente, y aquí mismo en Colombia me parece que hay, para el caso de la observación de semana, incluso para el caso del tiempo, no sé si el espectador ha hecho, pero han publicado en semana, pues está todo el trabajo que hace el portal, que no es exactamente de semana, pero está vinculado a semana, que es Verdad Abierta. Para los que no son de acá, Verdad Abierta es un portal especializado en información referente a temas de conflicto y derechos humanos en Colombia. Es un portal especializado. Y ahí hay muchas... yo soy el director académico de la maestría que hace la Universidad de Rosario con Semana. Y estando en la observación de campo, se ve que hay muchos trabajos que no van a Semana, sino que van a Verdad Abierta, porque no hay espacio, ni siquiera en el semana.com, o porque semana.com, en la dinámica de estar muy preocupados, como todos los portales, por tener mayor número de visitantes, esos temas que pueden ser espantadores de gente, pues los relega a Verdad Abierta. Entonces, yo no sé la respuesta, o sea, yo no sé cómo hacerlo, pero me parece que es muy importante ir fijando los temas sobre esos temas en esos portales. Y también, en el tema de líderes de opinión, pues por supuesto en las redes sociales, porque Álvaro Uribe no tiene columna en ninguna parte, pero tiene 1 millón de seguidores. No hay ningún columnista, creo que, pero Daniel Semperospín puede ser, pero que tenga todos esos seguidores. Entonces, cuando pone con su herramienta que permite elaborar tweets más largos, que es una columna, pues ahí tiene mucho, o sea, impacta mucho más de lo que puede impactar incluso todos los columnistas reunidos. Entonces, ¿cómo lograr hacer ese seguimiento de estos que no Piedad Córdoba tampoco tiene columna? Y yo creo que ahí son dos, para nombrar dos, pero hay más. Cepeda, bueno, sí tiene una del Espectador, pero, o sea, que hay una serie de personas que son importantes en las generaciones de los marcos con los cuales las personas van a mirar, a partir de los cuales las personas van a mirar ciertos aspectos de la realidad colombiana que no están en los medios que se están analizando. Entonces, ¿cómo hacer el seguimiento? Yo no sé, pues, simplemente es como una pregunta de qué hacer. Incluso me parece que hay portales que dan espacio a blogs donde también hay, pues está La Silla Vacía, están las columnas que tiene, por ejemplo, han hecho bastante ruido las entrevistas y las columnas que ha escrito Arturo Duaga en Quién y Qué. Pero ahí hay, e incluso en temas de periodismo de opinión, en temas de creación de estos frames, también hay otra cosa que tampoco está resuelta, y es esos otros programas que no son serios y que crean de verdad marcos, que crean para la gente marcos incluso más relevantes. Estoy pensando en el noticiero de NPI, por ejemplo, la imagen que tiene la gente de Uribe muchas veces está más referida a lo que aparece en NPI que lo que aparece en un noticiero, digamos, serio. Y también yo piense en la Luciérnaga. O sea, es un espacio que no se analiza, y la Luciérnaga yo creo que genera, o sea, cuánta gente escucha la Luciérnaga de 4 a 7 y qué opinión se genera ahí, o incluso, que seguramente son el menor,
El impacto es menor, pero los espacios tipo Hora 20 y todos estos opinaderos que se han abierto en los últimos tiempos en Colombia, o sea, la opinión está muy dispersa en Colombia últimamente, entre otras por la radio, entre otras por los blogs, entre otras por esos sitios. Pero, o sea, lo que quiero decir es cómo no perder de vista eso, porque ahí se están generando importantes espacios de opinión. Yo no sé cómo hacerlo. En este momento es una restricción tecnológica, fundamentalmente eso, porque trabajar sobre el texto es más fácil. El texto es un ladrillito que uno puede poner, lo puede pintar y se queda ahí quietico. En cambio, voz, la clasificación de voz sin generar, por ejemplo, costos de transcripción es relativamente alto. Mi sueño es meter audio y video a esto. Por ejemplo, los de humor son muy importantes. Simplemente tratar de tener siempre alguna guía. Hoy estamos usando el estudio de cifras y conceptos, que por ejemplo incluye la silla vacía, pero tener como algún criterio de qué entra y qué no entra en el termómetro. Y redes sociales, es decir, eso está en marcha. Yo creo que la siguiente potencia va a ser cómo salir de las redes sociales, porque efectivamente ahí es donde están los encuadramientos, y además en los 140 caracteres ya se encuadra. No, a veces no se necesita el tweet longer, sino con el 140, y hay muchos líderes de opinión, como lo decía Álvaro, que están en redes sociales, que están incidiendo tremendamente y que no están apareciendo acá. Entonces yo creo que sí es complementario a esto. Imagínate cuadrar el trabajo conjunto, el tema de las preguntas del día que hacen los, que eso condiciona inmediatamente cómo tú te piensas sobre las preguntas de todos, ¿no? De la urna virtual y la W, opinómetros, W, todo eso. Todo ese tipo de cosas que ya la pregunta inmediatamente ya está dando camino. Exactamente. Una pregunta es si se pudiera involucrar a los directores de medios que hacen el editorial del periódico en este listado. Si se pudieran... ¿O son dos categorías? O sea, las editoriales, sí, las editoriales. Ya arrancamos. No es, para este no está, Okay. Pero apenas vimos los resultados, la primera pregunta que surgió fue ¿y los editoriales? Entonces ya en los datos, por ejemplo, de septiembre en adelante, de agosto en adelante, tenemos editoriales. ¿Alguien más? Bueno, de un momento, a veces si lo paro muy rápido, a veces se está formando opinión.